Ya había presentado yo en los videos pasados, en las clases anteriores y en las explicaciones dadas anteriormente, que Aristóteles considera que todas las ciencias, independientemente de la clasificación a la que pertenezcan, sean ciencias poéticas, sean ciencias prácticas o sean ciencias teóricas, todas tienen un instrumento en común. Todas se sirven de una misma herramienta para poder funcionar. Esta herramienta, Aristóteles la va a reconocer como la lógica. Es el órgano, es el instrumento común a todas las ciencias, aunque no pertenece a ninguna ciencia. Hay que tomar en cuenta que estamos hablando de esta disciplina filosófica en virtud de la comprensión que Aristóteles va a tener de la lógica. Hay que tomar en cuenta que el concepto de lógica proviene del griego logos. Este, a su vez, hace referencia al verbo, a la manifestación, a la palabra en términos un poquito más judeocristianos, que posteriormente el evangelista Juan va a considerar la palabra. Entonces vamos a empezar esta sesión o esta serie de videos de la lógica asumiendo primero que la lógica entonces va a tener una relación directa e intrínseca con el lenguaje. Entonces por aquí empezamos a exponer esta situación. Y en la lógica en esta primera parte de la lógica, vamos a hablar entonces de lo siguiente. Hay que tomar en cuenta en este momento que de la lógica, o por lo menos la introducción a este concepto o a este tema de la lógica que vamos a hacer, va a partir por la lógica de enunciados o lógica proposicional. Es esa lógica que nos va a permitir construir argumentos, construir enunciados, juicios, razonamientos, proposiciones que van a ser evaluados bajo la verdad o la falsedad, o van a ser evaluados bajo la validez o la invalidez de los razonamientos. Ahora bien, toda proposición, todo juicio, todo enunciado, toda oración va a requerir siempre de estos elementos que son propios de la lógica de enunciados o del proceso comunicativo que establecemos los seres humanos. Y vamos a empezar hablando entonces de los signos. ¿Qué es un signo? Hay que tomar en cuenta que los signos son cualquier realidad que representa o evoca para alguien otra cosa distinta de sí misma. ¿Qué significa esto entonces? Hace referencia al hecho de que nosotros, siempre que vamos a abordar determinado tema, determinado razonamiento, vamos a emplear signos, vamos a utilizar realidades distintas a nuestra propia realidad que nos van a permitir explicar o comprender X o Y situación. Vamos a ver, de una manera más simple, un signo es aquello que necesitamos nosotros para darle sentido a otra cosa. Entonces, un signo va a tener valor solo si alguien tiene la capacidad de representarlo. Si no tiene alguien que lo represente, va a ser como una piedra que se encuentre por la calle. ¿Por qué? Porque las piedras que usted ve por la calle carecen de sentido, carecen de representatividad para alguien. Por esa razón, usted pasa y a lo mejor ni siquiera ve las piedras que hay en la calle. Pero en el momento en el que usted encuentra una piedra y la recoge, esa piedra se convierte ya en un signo. Ahora bien, los signos, o dentro del conjunto de signos, hay que hacer una distinción. La primera distinción que vamos a hacer es la distinción entre señales y símbolos. Esto quiere decir que dentro del conjunto universal de signos vamos a encontrar un grupo que se llama señales y un grupo que se llama símbolos. Las señales son aquellas que poseen un solo significado, que no se aleja de su valor o de su representación física, de su representación única. Entonces, por ejemplo, aquí presento yo mi documento de identificación personal. Este tiene un solo significado. ¿Por qué? Porque pertenece a una sola persona, que en este caso soy yo, y usted sabe, y cualquier persona en este país sabe, que este documento me va a representar a mí legalmente. Es el documento con el cual yo voy a presentarme legalmente. Lo mismo sería con un pasaporte.
El ejemplo que di en la videoclase, en la clase virtual que tuve por la mañana, era por ejemplo en el caso de los semáforos. Yo estoy en Guatemala, voy en mi vehículo, de repente veo el semáforo en rojo, sé que no tengo que pasar. Veo el semáforo en luz verde y sé que puedo pasar. Voy a El Salvador, voy a Honduras, voy a Nicaragua, voy a Colombia y puedo notar que esa señal tiene el mismo significado. Ahora bien, para contextualizarlo de mejor manera, esas señales, como las señales de tránsito, son aquellas, bueno, estas siempre van a tener un solo significado. Yo no puedo pensar, por ejemplo, que si encuentro una señal de tránsito con una flecha hacia allá, yo esté pensando o yo quiera asumir que voy a ir hacia allá. ¿Por qué? Porque entonces mi lógica no está bien, mi sentido común está fallando. Entonces las señales poseen un solo significado. A diferencia de los símbolos, estos poseen significados múltiples. Ahora bien, esos significados múltiples hace referencia al hecho de que en muchas ocasiones nosotros poseemos objetos, poseemos materiales, poseemos cosas que a simple vista pues tienen un significado, a simple vista tienen un significado que puede ser incluso reemplazado o sustituido. Pero para las personas, para nosotros, esos significados van a variar según la experiencia que tengamos con el objeto mismo. Por ejemplo, resulta ser que por acá tengo un billete de 5 quetzales. Con 5 quetzales pues podría ir a comprar algún no sé, un Tortrix, algo para alimentarme, algo que pueda necesitar. Cualquier cosa. Y por acá tengo una moneda de 1 quetzal. Si usted me pregunta a mí, ¿qué tiene más valor? Si esta moneda de 1 quetzal y este billete de 5 quetzales, claro, es hasta un poquito absurdo preguntarlo. Yo sé que usted dirá que tiene más valor este billete de 5 quetzales, pero esta es una señal. Mientras que para mí esta moneda, que es un símbolo, tiene mucho más valor que estos 5 quetzales. ¿Por qué? Porque en mi experiencia con esta moneda, que incluso está dañada, tiene un agujero, esta moneda representa el regalo, representa un obsequio hecho por un amigo que hace algunos años falleció. Entonces yo ya sé que esta moneda me va a recordar a alguien. Ahora, mi amigo tenía cara de quetzal o tenía cara de ficha. No. Lo que sucede es que en la experiencia de amistad, esta moneda empieza a obtener un valor simbólico, por eso se llama símbolo, un valor sentimental, un valor afectivo. Por esa razón, el significado es múltiple. Para usted un quetzal o esta moneda la encuentra por la calle y la ve con el agujero, pues la desecha porque no sirve. Ninguna tienda le va a aceptar esta moneda con un agujero. Mientras que para mí, pues es un regalo, es algo valioso en lo que corresponde a un recuerdo de una persona. Entonces ahí está la diferenciación. Las señales, como poseen un solo significado, responden regularmente a un consenso grupal colectivo, mientras que los símbolos, por poseer significados múltiples, pueden significar una y muchas cosas. Otro ejemplo que daba en la clase virtual era que, por ejemplo, usted podría tener una fotografía en su casa, una fotografía de algún cumpleaños. A lo mejor lo fotografiaron mientras mordía el pastel y le introducían el rostro en el pastel. Eso podría ser de alguna manera algo vergonzoso, ¿verdad? O sea, me ofendieron, me avergonzaron, me ridiculizaron con mi pastel. Pero ustedes hasta tienen marcada la foto en su casa. ¿Y eso por qué es? Porque a lo mejor yo estoy viendo solo un niño o una persona con pastel embarrado en la cara, mientras usted está viendo uno de los días más felices de su vida, o está viendo uno de los recuerdos más bonitos de su existencia, o está viendo el recuerdo del momento en el que toda su familia se alegró con usted, o ese día sí estuvo una persona que ahora no está, o ese día vino de visita a alguien que no había estado. Entonces, por ahí va el camino de los símbolos. Hay que comprender esto, que poseen significados múltiples y siempre son arbitrarios, no tienen ninguna relación de una cosa con otra, sino más que en la experiencia personal de cada individuo. Ahora bien, podemos también hacer la distinción de los signos según su relación.
Según su relación, los signos pueden ser de tipo vestigios o de tipo índices. Y la relación regularmente es de carácter natural. Esto hace referencia a, por ejemplo, resulta ser que yo veo que se nubló, que hoy está nublado, y entonces como está nublado, eso es un índice de que va a llover. Es posible que llueva hoy por la tarde. O puede ser que vea que yo me despierte por la mañana, salga a mi jardín y vea que el suelo está mojado. Entonces, esa relación natural está vinculada con el hecho de que en la noche a lo mejor llovió. Por su parte, las imágenes o iconos poseen una relación de semejanza o parecido. Entonces, por ejemplo, podríamos establecer que una mesa es un algo así, una cosa así, que es una superficie plana con patas. Entonces yo hago un dibujo de una mesa, y entonces, sin que me digan que es una mesa, por el dibujo yo ya sé que eso que está ahí dibujado es una mesa, o eso que está representado es una mesa. Lo que sucede con las señales de tránsito. Resulta ser que veo una flecha a la izquierda, yo ya sé que es hacia la izquierda que me voy a desplazar. Hay una semejanza, o veo una línea en un letrero amarillo con una línea con varias curvas, ya sé que lo que me está diciendo a mí esa imagen es que voy a encontrarme con un camino o con una carretera complicada, con curvas pronunciadas. Y por último, los símbolos, ya había dicho, estos poseen una relación convencional. Esta moneda que yo había enseñado, que yo les había con la que estaba explicando, esa moneda tiene una relación convencional con mi experiencia de vida. Porque repito, para ustedes esa moneda pues no tiene ningún valor, para mí tiene un valor afectivo, sentimental. Ahora bien, cuando nosotros estamos hablando de la comunicación entre los seres humanos, ya Aristóteles decía que los seres humanos se comunican, pero también los animales se comunican y además las plantas se comunican. Aristóteles va a considerar, y esto lo va a considerar toda la filosofía, nos va a dar un nuevo hallazgo, y es que el hombre, además de ser un hombre, un animal pensante, además de ser un animal social, también es un animal simbólico. Por esa razón es que el hombre es un verdadero problema. Lo es porque una ciencia requiere de otra y otra de otra para que la comprensión de lo que el hombre es y el descubrimiento de la esencia del hombre pueda darse. Entonces, hay una ciencia, hay una disciplina filosófica que se va a encargar de estudiar todos los problemas de los significados, los significantes, los símbolos, los signos que se utilizan para la comunicación entre personas. Esta es la semiótica. La semiótica, a su vez, requiere de algunas disciplinas lingüísticas que a lo mejor usted ya había visto desde quinto primaria, más o menos por ahí empezamos a ver el problema de la sintaxis y el problema de la semántica. Todavía no la pragmática, pero sí algunas disciplinas básicas que ya hemos visto en comunicación y lenguaje. Debido al hecho de que decía yo al inicio, para Aristóteles la lógica es el logos, es el verbo, es la palabra, dirá el judeocristianismo. Entonces, esto va a ser un problema siempre de análisis del lenguaje. Por esa razón, la semiótica emplea la sintaxis. ¿Qué es la sintaxis? La sintaxis es aquella que estudia los signos teniendo únicamente en cuenta las diversas relaciones que se establecen entre ellos. ¿Qué significa esto entonces? Que en la oración mi mamá me ama, la sintaxis va a analizar la relación que existe entre el posesivo mi, entre el sustantivo mamá, entre el enclítico me y en el verbo ama. Entonces la sintaxis va a analizar qué relación existe entre estos cuatro morfemas. Por esa razón es que la sintaxis es importante en la semiótica, porque no es lo mismo decir mi mamá me ama que decir ama mi mamá me. Carece de significación. Entonces la sintaxis va a estudiar esa relación que existe entre los elementos del lenguaje. Por su parte, la semántica va a estudiar los signos teniendo en cuenta la relación que mantienen con su significado o referencia. Por ejemplo, cuando
Cuando los seres humanos hacemos alguna seña, por ejemplo, hacemos esto significa 2 en un contexto numérico. Entonces hay una relación del signo, este es el signo, con el significado. El significado sería el número 2 y el número 2 no se parece a esto. Pero entonces la semántica va a analizar la relación que existe entre esta seña, este signo, y el número 2 propiamente dicho. Entonces es una relación entre el signo y el significado. Y por último la pragmática, que va a estudiar los signos teniendo en cuenta la relación que existe entre ellos y las personas que lo utilizan para comunicarse. Por ejemplo, es común identificar que cuando otra persona quiere que hagamos las cosas de manera rápida o apresurada, nos hace esta seña. La pragmática va a estudiar la relación que existe entre este signo y los seres humanos que utilizamos este signo, porque esto no lo utilizamos todos. Va usted a otro país, por ejemplo, en alguna ocasión de las que estuve en Nicaragua, usted hace esto y no significa absolutamente nada, pero usted hace esto acá y lo identifica con mayor precisión. Sabe usted que le están pidiendo que se apresure. Ahora bien, otro ejemplo de la pragmática es el hecho, por ejemplo, de que en Guatemala a usted se le diga patojo. Patojo usted sabe que hace referencia a niño, adolescente, joven, todavía se asume como patojo, pero usted lo asume sin pensar en una ofensa, sin pensar en un agravio, sin pensar en algo incómodo. Usted lo asume y dice, bueno, sí, me veo joven, o me veo niño, o me veo adolescente, sí soy patojo, soy guatemalteco. Pero va usted, por ejemplo, a nuestra hermana República de El Salvador, y usted le dice a una señorita patoja, lo que ella pensaría es que se fracturó alguna pierna y entonces, como diríamos en Guatemala, renquea al caminar. Patojear es un verbo utilizado en El Salvador para considerar que una persona se fracturó una pierna y no camina correctamente. Entonces, así lo va a analizar la pragmática, la relación que existe entre el concepto, entre el signo que se utiliza y las personas que lo utilizamos. ¿Por qué en El Salvador patoja es alguien que tiene una complicación para caminar? Pues eso va a analizar la pragmática. ¿Por qué en Guatemala a los niños se les dice patojos, ishtos, güiros? También lo va a analizar la pragmática. Entonces, en esta primera parte de la lógica, vamos notando ya que los problemas que se van a dar dentro de la disciplina lógica van a ser siempre de carácter comunicativo, de carácter lingüístico e incluso metalingüístico. Vamos a ir concluyendo para que el video no sea muy extenso, este problema presentando este esquema que me parece bastante correcto, oportuno para poder explicar lo que encierra la semiótica. La semiótica entonces va a encerrar la sintaxis, como usted podrá darse cuenta, aquí están los signos, los puntos rojos son signos. Entonces la sintaxis va a estudiar la relación entre los signos, solo entre ellos, signo versus signo. Mientras que la semántica va a estudiar la relación que existe entre las cosas, aquí está, cosas, y los signos. Entonces la relación solo va a ser signos y cosas que representan esos signos. Y por último, la pragmática va a estudiar o va a analizar a las personas y la relación que existe entre las personas y los signos que emplean esas personas. Entonces aquí está, la pragmática no va a analizar el problema entre personas, signos, cosas, sino que solo personas y signos. Semántica, signos, cosas, y sintaxis, signos, signos. Y pues para cerrar de mejor manera vamos a dar un ejemplo. Ya hablamos de comunicación, ya hablamos de lenguaje. Cuando estamos estableciendo el problema de la comunicación, estamos estableciendo elementos propios de la significación de las cosas. Y el lenguaje pues sí que nos va a servir para poder explicar determinadas cosas. Y voy a dar los ejemplos oportunos. Cuando estamos hablando de lenguaje, estamos incluyendo sintaxis, podemos decir que el gato de mi casa
es gris. Esta proposición, este juicio, este enunciado pertenece al lenguaje. Posee un orden, posee una sintaxis y me está sirviendo para comunicar algo, para comunicar que tengo un gato y ese gato es el que está en mi casa y es de color gris. El metalenguaje, cuando usted vio en comunicación y lenguaje las funciones de la lengua, encontró la metalingüística. La función metalingüística del lenguaje establece que se va a estudiar el lenguaje más allá del lenguaje mismo. Por ejemplo, cuando yo digo que gato, sigo hablando del mismo gato. Ahora, gato tiene 4 letras. Este concepto de gato no es el mismo concepto de gato que está acá, porque aquí estoy hablando del felino, mientras que aquí estoy hablando de la palabra que evoca al felino. Bien, pues vamos a quedarnos por ahí y espero que todo vaya quedando claro, que estén aprovechando el tiempo en su casa, que organice muy bien su tiempo